Veamos a ver qué pasa en los próximos días. Ya tenemos al otro invitado. Vamos con el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Vamos a hablar con él los próximos minutos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Hola Jaime, hola Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan en redes, en el mundo en general. Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor, un placer tenerlo acá. Bueno, entrevistamos hace un momento a una experta en temas de comunicación y ella nos explicaba que el mensaje no está claro, porque un poco divagó y quiso ser muy empático a la hora de posesionar su presencia como nuevo presidente de la República. Políticamente, hablando, este mensaje deja mucho que desear, pero ¿es el mensaje de la nueva política, de esa política millennial? Yo creo que es el mensaje del susto, ¿no? Es decir, yo creo que a Daniel Noboa ya le está cogiendo el susto. No era el candidato presidenciable en la primera vuelta. El asesinato de Villavicencio, como ya se ha conversado largo y tendido, cambió el tablero electoral. Y en segunda vuelta, yo coincido con Jaime. Yo creo que él debió haber ajustado el equipo. No Jaime en las 2 últimas semanas o en las que se fue de vacaciones. No. Él era presidente desde la noche de la primera vuelta. Porque no había forma de que los votos de Construye o los votos de Sonnenhosler o los votos social cristianos se fueran a la candidatura de Luis González. También lo conversamos alguna vez previo a la segunda vuelta aquí en Ecuador en directo. Entonces, él debió estar listo ya para ejercer la presidencia con un equipo de trabajo con experiencia. Veo que ha puesto una generación de profesionales y de técnicos con muy poca experiencia en el sector público. Cuando el Ecuador en este momento está en un momento de crisis muy agudo, o sea, este gobierno, en un gobierno ordinario, en un país que esté viento en popa, pues perfecto, pero este mismo gabinete incompleto en un país donde hay una enorme crisis económica y de seguridad, da preocupación, da preocupación. Yo pensé que ayer ya iba a tener el gabinete completo, no lo tiene. Casi me dio, como dicen los chicos, casi me dio un yello al ver el ministro de Defensa y sus declaraciones. Yo no lo conocía al señor, no, pero las declaraciones que hace el ministro de Defensa y son de una improvisación terrible en un ministerio que era clave, como también conversamos aquí alguna vez: Defensa, Interior, Gobierno. En Interior veo que la señora Palencia se va a encargar de Interior y Gobierno porque en realidad no tiene quien le acepte el Ministerio del Interior. Y Economía terminó resolviéndolo a última hora. Vamos a ver si el señor Vega tiene las credenciales suficientes para ser ministro de Finanzas. Y falta que yo sepa el Ministerio de Telecomunicaciones cuando se están renegociando los contratos con las operadoras de telefonía celular. Falta ver quién va al SNAI, porque las cárceles son una bomba de tiempo. Entonces, me parece a mí que ese hablar poco pero espeso, esa frase muy interesante que ha usado Noboa para justificar que es más bien parco, él habla poco pero espeso, yo creo que obedece no tanto a su falta de locuacidad, sino al susto. Y claro, ahora él es el presidente, él tiene que responsabilizarse de la conducción del país y de este puente que está tendiendo hacia un Ecuador poscorreísta. Pero ese puente tiene que ser un puente que se construya bien, que tenga sólidas bases. Y le digo una cosa más, Jaime, yo quiero que el gobierno de Noboa sea bueno, y quiero que sea muy, muy, muy bueno, porque si fracasa Noboa, la alternativa no es el correísmo. La alternativa es la extrema derecha encabezada por la sangrienta señora Romo. Entonces, a Noboa hay que tratar de tenderle todas las manos, todos los puentes, hay que ser un poco paciente con lo que va haciendo, no
no precipitarnos mucho en juzgarle, porque la alternativa, le repito, el 2025 no es la Revolución Ciudadana. La alternativa es la señora Romo, de extrema derecha, que hará todo lo posible porque el gobierno de Noboa fracase. Doctor, y en ese tender puentes para que el gobierno pueda fluir, ¿qué va a pasar donde en estas dos propuestas que él presente a la Asamblea existan limitantes, esas líneas rojas que no le van a aceptar? Porque él hablaba de líneas rojas en las que él no puede aceptar y líneas rojas que él sí puede aceptar. Pero a la inversa, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, usted ayer en un artículo que estaba leyendo suyo, usted decía el gobierno entrante lleva prisa? Pues para que las reformas impositivas entren en vigencia deben aprobarse antes del 31 de diciembre. ¿Qué pasa si en el camino no se ponen de acuerdo? Ahora, yo creo que ese es un interesante ejercicio de responsabilidad nacional. Yo creo que el equipo económico del gobierno debe estar trabajando en este instante en pulir el texto del proyecto de ley de reforma tributaria y fiscal urgente. Y creo que los bloques legislativos que conforman la mayoría, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, ADN, tienen la responsabilidad de conducir el debate legislativo, que es corto, son 30 días en un mes además festivo, con la necesidad de que eso entre en vigencia antes del 31 de diciembre. Pero deben ir de la mano del gobierno porque no hay espacio para el veto. Entonces, supongo yo, Gustavo, a veces uno tiende a pensar una política ideal en un país que es extremadamente tropical y macondiano, pero supongo yo que parte del acuerdo legislativo no era solamente la distribución de la burocracia legislativa, y de que Kronfle esté en la presidencia y la señora Viviana Veloz en la vicepresidencia, y hay otra persona en la tercera vicepresidencia que no sé ni cómo se llama, ni las presidencias de las comisiones legislativas, sino que ya han de haber avanzado en un acuerdo previo respecto a los lineamientos generales de la reforma tributaria y de la reforma fiscal. Porque si se ponen en este momento a tratar de tocar juntos, el problema va a ser si de fondo, o sea, si el gobierno quiere subir el IVA, es imposible aceptar eso. Si el gobierno quiere topar a la clase media, que más jodidos no podemos estar, eso no se puede aceptar. En el artículo que usted ha tenido la gentileza de leer, se menciona que hay que poner un impuesto, que la sugerencia es poner un impuesto a los grandes patrimonios, un impuesto a la banca, al sistema financiero que ha ganado un montón de dinero, que cometió hasta delitos de anatocismo, capitalizando interés sobre interés. Y desde luego intentar una amnistía tributaria para que los grandes grupos económicos, incluido el del señor Noboa, paguen el capital y el Estado tenga de alguna manera que fondearse hasta que comience la recaudación de los impuestos extraordinarios y del impuesto a la renta. Sin duda tendrá que repatriar reservas también, Gustavo. Eso es ineludible. Y me parece a mí que debe haber un acuerdo legislativo absoluto para repatriar reservas, porque sería incoherente que el Ecuador se muera de hambre teniendo dinero en bancos europeos. Pero ahí tendrá usted la respuesta rabiosa de los voceros del Fondo Monetario Internacional, la señora Romo, los Bloody Romo, los Construye, los Martí, los Payares, los Vera, los Benedetti, los Ecuavisos, los Expresos, los Teleamazonas, porque son voceros pagados por los grandes intereses financieros. Doctor, ¿y cómo honrar la palabra, como lo dijo el señor presidente de la Asamblea, miembro del Partido Social Cristiano, en el caso de que estas reformas no vayan de acuerdo a sus principios? O sea, la posición social cristiana ha sido clara. Ellos no van a aceptar mayor imposición en tema fiscal. Miren, los socialcristianos, hagamos un poco de historia, Gustavo, porque la gente se olvida de las cosas. En 1999, 1998, 1999, ¿sabe a quién se le ocurrió la magnífica idea de eliminar en el Ecuador el impuesto a la renta, lo cual era una imbecilidad? Y crear el impuesto del 1% a la circulación de capitales, es decir, que cada chequecito que los ecuatorianos cobrábamos o cada transacción generaba el 1%, a Jaime Nebot y al Partido Social Cristiano. O sea, los peores consejeros que puede tener el gobierno de Daniel Noboa en términos tributarios son el Partido Social Cristiano y Jaime Nebot. Y yo creo que Daniel Noboa tiene que ser muy claro en el tema de su política tributaria,
Y si es que el tema ahí es qué pasa si tiene que prescindir de los socialcristianos y no tiene los votos de los socialcristianos. Ahí se le va a armar, ahí se le va a armar una completa porque Construye va a querer cobrarle en crudo y en cocinado y Construye va a querer además recomponer la mayoría en el legislativo. Y eso lo sabe la señora Romo. Entonces, me parece a mí que hay que ponerle al Partido Social Cristiano contra la pared en términos de debate económico. A ver, socialcristianos, vengan acá. Ustedes de impuestos no saben nada. Ustedes de impuestos no saben absolutamente nada. Es más, ustedes, la única propuesta de impuestos que han hecho Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano es del 1% de la circulación de capitales que quebró al país en el año 99. Y después se hicieron los locos cuando vino la crisis bancaria, claro. Se hicieron los locos cuando Febres Cordero salió con Fernando Espiazu en la gran marcha de Guayaquil. Eso desencadenó etc. la crisis bancaria, doctor. Eso desencadenó, no, a ver, eso fue un altísimo componente de la crisis bancaria. Que nadie lo ha dicho, ¿eh? Exacto, porque los socialcristianos son campeones mundiales en hacerse los locos, pues. Pero aquí hay que confrontarles abierta y directamente. Los socialcristianos de impuestos no saben, repito, del señor Kronfle al señor Nebot para abajo. Los socialcristianos de impuestos no saben. En este momento el país les pide que no opinen, que piensen nacionalmente y que le den gobernabilidad al presidente Daniel Noboa. Doctor y Jaime, eso me hace pensar que estos acuerdos de gobernabilidad entre el nuevo gobierno y la nueva asamblea podrían trastocarse después de febrero, porque allá se viene el anuncio de las nuevas elecciones y cada quien va a comenzar a ver sus intereses para el 2025. Pero sí, no, estos acuerdos legislativos pueden trastocarse en 3 días. Como le digo, o sea, si los socialcristianos deciden otra vez hacer funcionar su super criterio tributario y apartarse del proyecto y le toca jugar a la sangrienta señora Romo con Construye y sus votos, se va a recomponer eso muy rápido. Porque los socialcristianos no tienen el menor empacho en pactar con la señora Romo. Los que tienen y los que tenemos, los que tienen desde el punto de vista legislativo, el bloque de la Revolución Ciudadana, y los progresistas tenemos mucho reparo en darle la mano a la señora Roma, hay que darle con guantes quirúrgicos, pero los socialcristianos no tienen el menor empacho, entonces no se sorprendan si se rompe la mayoría por un tema de la composición del proyecto de ley de reforma tributaria y tenga que alinearse el Partido Socialcristiano con Construye y el gobierno. No les temblará la mano. Doctor, en vez de eliminar el ISD, ¿no debería de retomar ese impuesto a la salida de capital el gobierno? Porque ahí son más de $1.000 millones. No solo eso, Jaime. El impuesto a risas tiene que mantenerse, y por eso Lasso no lo eliminó, porque a Lasso le habría encantado eliminarlo. Pero en una economía dolarizada, la única forma de saber usted cuántos dólares salen del país es con el impuesto de salida de divisas. Aunque usted lo tenga como mero impuesto referencial, aunque le ponga el 0.05%, pero necesita, en términos estadísticos, saber cuántos dólares salen del país, porque en una economía dolarizada, usted sabe cuánto entra por concepto de exportaciones, sabe cuántos dólares le permite la renta nacional comprarle a la Reserva Federal Americana, pero necesita saber cuánto sale por concepto de importaciones y cuánto sale también de manera legal, es decir, con procesos de lavado de activos. En el Ecuador se lava activos. El Ecuador es una gran lavandería. Y eso que probablemente ha mantenido la liquidez de la economía informal durante el gobierno de Lasso y de Moreno y que no nos hizo colapsar, también es un elemento distorsionador de las estadísticas económicas normales. Es decir, el Banco Central no sabe cuánto dinero se lava en el Ecuador, pues tendría que ser el auditor de los narcos. Entonces, la única forma de tener una noción de cómo es el tránsito de los dólares en el Ecuador y cuántos dólares salen es el impuesto a salida de divisas. Entonces, tiene que mantenerse, eso no puede eliminarse. Y, en mi opinión, yo creo que hay que crear un impuesto adicional. Un impuesto adicional a quienes sacaron los capitales del Ecuador durante los ejercicios económicos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 hacia paraísos fiscales, haciéndoles que tributen a aquellos que sacaron dinero de la renta nacional mediante sus actividades económicas año a año, y lejos de reinvertir en la economía nacional como cualquier economía sana haría, y la reinversión genera crecimiento económico y empleo,
Lejos de eso, cogieron y sacaron la plata a paraísos fiscales para seguir sangrando el aparato productivo ecuatoriano. Ahí hay que poner un impuesto, porque es la única forma de, y a la par crear un incentivo tributario para quienes quieren reinvertir en el país. Es la única forma de que el aparato productivo conserve los dólares y los reinvierte en el Ecuador. Reinversión no es que las empresas tengan incentivos fiscales porque contratan a viejitos de 55 años como yo, o a muchachos de 23 años como mis hijos. Eso no es reinversión. Eso es también para el discurso popular y ramplón. Pero la reinversión en serio que necesita el Ecuador, si queremos sobrevivir, si queremos que el aparato productivo crezca, si queremos que haya empleo, es fomentar que se queden los capitales que son producto de la utilidad que genera el ejercicio económico en el año previo, es decir, que se conserve la renta nacional en el Ecuador. ¿Cuánto tiempo debemos esperar de los resultados que tenga este gobierno? 6 meses, 3 meses. Eso analizábamos hace un rato con Gustavo, justamente. A pesar de que el gobierno tiene ministros nuevos que no tienen el conocimiento del sector público. A ver, como le digo a Novoa, hay que tenderle las manos, hay que tenderle los puentes. O sea, hay que tratar de empujar el cargo, decirle, a ver, compadre, ¿cómo te ayudo? Eso no significa, oye, dame un cargo. No, ¿cómo te ayudo en la opinión? ¿Cómo te ayudo en el consejo? ¿Cómo te ayudo sosteniendo el gobierno en redes? ¿Cómo te ayudo? Porque la alternativa es romo. Sangre, represión, muerte, extrema derecha, procacidad en el discurso político. Es una barbaridad la alternativa. No es del correísmo. El correísmo siempre va a quedar segundo. El correísmo fue asesinado en su reputación política. Puede ganarle cualquiera en segunda vuelta. La única alternativa en que el correísmo se recomponga es cuando encuentre un candidato del progresismo no correísta que plantee un frente progresista, pero eso será un tema de, como usted dice, Jaime, febrero del 2025. Antes, no, hay que tenderle manos. Entonces, no hay que estar muy expectantes con los tambores de guerra, ¿no? Que fue Novoa, que fue, dale, compadre. No. Con paciencia, con tranquilidad, empujando al gobierno para que vaya cogiendo su ritmo. ¿Se va a demorar? Sí, porque son chicos que no tienen experiencia, porque el mismo Novoa no tenía en su cabeza ser presidente, pero hay que tenerle paciencia. Es decir, Novoa es como Carlos, es un muchacho manejando un auto viejo. Entonces no hay que comenzarle a pitar en la autopista. No. Dale, compadre, dale. Solo camina hacia adelante. No dejes de caminar hacia adelante. Uh-huh. Bueno, aunque las barras bravas están más indignadas que los hijos del yugo. Hemos visto cómo están, dicen que se sienten traicionados. Por ahí hay un chihuahua que se siente traicionado y que por ellos ha sido presidente Novoa. Chuta, yo por la radio centro de Guayaquil de los Benedetti no pasaría ni a 4 cuadras porque ahí debe estar lloviendo solo y cayendo rayos. No hay que pararles bola, y todo lo contrario, hay que, como le digo, hay que empujar al gobierno, hay que darle una mano, hay que tenderle puentes, hay que decirle, compadre, ¿cómo te ayudo? Y repito, no malinterpreten lo que estoy diciendo, no se trata de cómo te ayudo, dame cargo, no, ¿cómo te ayudo? ¿Quieres una idea? Si no me pides la idea, ok, igual te la doy en redes, alguien leerá, o sea, algún ministro leerá, algún consejero leerá. Doctor, eso quiere decir que el acuerdo que tuvo, el acuerdo para formar las autoridades de la Asamblea, la RC, el PSC y ADN, ¿estuvo bien? Sin duda, claro. Es que ¿cuál era la otra alternativa? La otra alternativa era pactar con Construye, que es lo que puede ocurrir si se rompe. Si se rompe. Y chuta, que entren, que salgan los muertos vivientes, los zombies con motosierra a destrozar el Ecuador, pues los bloguirromo. No. Lo que les digo es muy serio. Aquí hay que tender, como dice Pablo Dávalos, un cerco sanitario en torno a Construye, que es la extrema derecha, en torno a la señora Romo. Y tratar de bloquearles políticamente, porque si es que fracasa el gobierno de Novoa, le repito, cualquiera que esté, el correísmo siempre va a estar en segunda vuelta, al menos por unas 2 elecciones más, pero cualquiera que esté en segunda vuelta con el correísmo va a ganar, cualquiera. Entonces, la señora Romo lo sabe, por eso es que se ha aprendido, se han dado cuenta que está aprendida ahora, que ella asoma en la tele, que ella asoma en los medios corporativos, que ella da opiniones,
y antes de las elecciones estaba escondidita, Construye no la sacaba, hoy no, hoy quiere cosechar, y tiene razón, quiere cosechar lo que el partido de su propiedad, que es Construye, logró después de la muerte de Villavicencio, que a quienes más benefició, curiosamente, fue a ellos. Aunque Construye ya no tiene los mismos asambleístas, creo que ya mismo llega a la mitad. No, pero de todos modos, esos 18 que tiene ahora, en algún punto, si es que la mayoría con la RC se rompe, van a ser extremadamente necesarios. Entonces, y además Construye, tiene la fuerza de la vocería que le dan a la señora Romo. Vuelvo y repito, los Benedetti, los Payares, los Vera, el hijo de Vera, el Expreso, el Universo, Coavisa, Teleamazonas, que no es una cosa menor en términos de parlante. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, el ministro Donoso y el gobierno fueron firmando 3 nuevos acuerdos laborales. Pero eso es, Jaime, como el Kleenex. Eso el nuevo ministro puede derogar en 10 minutos. O sea, esos son los acuerdos Kleenex de un ministro Kleenex como fue Donoso. Donoso, ¿qué hizo Donoso por la clase trabajadora en el Ecuador en el gobierno de Lazo? Nada. Donoso lo que hacía era recibir las instrucciones de las cámaras de comercio a las que se ha debido toda la vida. Y lo que ha hecho fue dejar firmando ahí tres acuerdos ministeriales que la nueva ministra, porque me parece que es mujer la nueva ministra, puede derogar. Es más, debería estar derogando en este instante. Ivonne Núñez. Y la señora Ivonne Núñez, perdón. Que la acusan de correísta. No tenía doble sentido mi comentario, sino que en realidad no ubico y no conozco muchos de los nombres que están en el gabinete. No, ya los iremos conociendo. Gustavo. Sí, doctor, yo creo que la mayor preocupación de este gobierno es la liquidez. Esa liquidez que de alguna manera lo obligó en un momento a Daniel Noboa a buscar apoyo de las multilaterales. Y hasta el momento ha tenido una respuesta en firme. Por ahí alguien creo que le va a dar como, no sé si son 10 millones o algo así, pero todavía eso no está concretado. Y en esa preocupación está precisamente porque todo el mundo dice que el gasto ordinario es lo que no le va a permitir a él poder desarrollar su proyecto económico y se va a ver obligado a utilizar del plan, el último plan que él dijo que era el plan Z. Y usted lo define en su artículo también, permítame leer, usted dice, traer las reservas le dará liquidez al gobierno en diciembre, pero no resuelve el problema de la liquidez del primer trimestre del próximo ejercicio fiscal. Esto, ¿cómo lo va a poder solucionar el señor Noboa? Con los impuestos que debe crear ahora. Es decir, la liquidez no hay forma de tenerla sino repatriando las reservas, porque los multilaterales no le van a dar crédito porque ese crédito va dirigido a gasto corriente, es decir, al pago de salarios de diciembre. Y dudo mucho que los multilaterales quieran darle un crédito de 1.500 millones al gobierno ecuatoriano para gasto corriente, porque además de eso va contra sus propias normas. La única forma es repatriar reservas, pero tiene que reformar la ley rápido. O arriesgarse a hacerlo, repatriar reservas y que después le pongan una transitoria en la ley que legitime lo que hizo, pero no le queda otra alternativa. Pero no le resuelve el problema de la liquidez de enero y febrero. Ese problema lo resuelven los impuestos extraordinarios que debe cobrar al patrimonio, a los grandes patrimonios, no, pinche patrimonio de clase media, y al sistema financiero, que está sobreestoqueado en liquidez, porque no coloca créditos, que ha ganado una utilidad brutal y que es lógico y justo que redistribuya al menos la riqueza, porque se cansó de abusar del cliente, cobrándole interés sobre interés y cobrándole cargos por cobranzas inexistentes, solo por estar jodiendo en el celular. El tiempo es nuestro más cruel perseguidor en esta mañana, doctor, pero a mí me llamó mucho la atención su artículo, y aquí hay algo muy importante y quisiéramos tratarlo antes ya de despedir la entrevista, porque entiendo que ya tenemos al otro invitado. Usted dice que la amnistía tributaria parece ser otra opción para recaudar de los grandes grupos económicos, de los que siempre caen en morosidad, justo esperando la siguiente amnistía. Y más abajo usted dice, queda el mal sabor de boca de que el presidente Noboa amnistía a su propio grupo familiar. Será interesante ver cómo resuelve ese dilema ético. Claro, porque uno de los grandes grupos morosos del grupo Noboa
y es del grupo de la familia del presidente. Entonces va a tener que dar una amnistía, eso es de ley, porque hay grandes grupos económicos que viven esperando las amnistías. Es una realidad en el Ecuador, porque además la sanción al no pago de impuestos y la evasión tributaria en el Ecuador es altísima. Entonces aquí la gente no paga impuestos, pero espera la siguiente amnistía. Doctor, pero eso no es repetir la vieja política, porque Lenín Moreno lo hizo, Guillermo Lasso lo hizo, y Noboa dice que no quiere repetir la vieja política. Y lo hizo Rafael Correa, y lo hizo Lucio Gutiérrez, y lo hizo la anterior a Lucio, ¿cuál fue? Ya ni me acuerdo. Es una constante porque, le repito, la costumbre de los grandes grupos financieros, no de ustedes, no de mí, vivimos con la vida al día, de los grandes grupos financieros, no pagan impuestos en espera de que sus actores políticos, sus operadores políticos consigan una nueva amnistía. Pero es lo que hay. Entonces, es la forma de recaudar, repito, lo hizo el propio Rafael Correa, creo que el 2016 o el 2017, es la única forma de recaudar. Lo paradójico, si usted quiere, la paradoja ética aquí, es que Noboa se va a perdonar a sí mismo. Ahora, sería interesantísimo, ¿no?, en términos de la construcción del personaje político Daniel Noboa, que el grupo Noboa diga, no, nosotros vamos a pagar los impuestos sin amnistía, porque además tenemos que arrimar el hombro para que Daniel haga una buena presidencia. Pero eso también es soñar. El ecuatoriano vive mordiendo el billete, sobre todo cuando ese billete es sacado del patrimonio de alguien a lo vivo, incluido el patrimonio del Estado. Interesante el análisis. Y yo invito a quienes nos escuchan a leer este artículo del doctor Ramiro Aguilar, se llama La reforma tributaria de Noboa, muy claro, muy preciso y nos deja bastante que pensar, doctor. Gracias por su participación. Gracias, doctor. Les mando un abrazo, un lindo fin de semana, hasta luego. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con Ecuador en directo.